Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a revisar lo que son los mapas de Carnot, que sería una técnica adicional para poder simplificar funciones lógicas. Tal como vimos en el caso del álgebra de Boole, ¿cierto? Donde en esa situación en realidad influía bastante el cómo nosotros íbamos aplicando las diferentes propiedades. O sea, podría ser el caso que si yo no aplico las propiedades de la mejor manera, no llega a la función mínima. Y de hecho, en funciones más complejas yo diría que es relativamente difícil llegar a ella. Sin embargo, con los mapas de Carnot, lo que vamos a hacer es trabajar basándonos en, basándonos en la representación gráfica y en nuestra capacidad para poder discriminar diferentes patrones. ¿Ya? Estaba tratando de minimizar la ventana, pero no me dejó. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, para poder trabajar con esos patrones gráficos, vamos a partir directamente de lo que habíamos quedado la última vez, justamente antes de la prueba, donde habíamos visto, ¿cierto?, que teníamos la tabla verdad. Aquí tenemos una función definida. Ustedes pueden ver que esta función es a negado b más a b negado c más a negado b c negado. Yo aquí lo que he hecho es ver para qué combinaciones se hace uno cada término, ¿cierto? Porque con eso yo puedo saber directamente qué ocurre. ¿Cuándo se hace uno este término, por ejemplo? El a b negado c. Cuando el a es 1, cuando el b es 0 y cuando el c también es 1. Y basta que se cumpla esa combinación, bueno, en realidad que tomen esos valores nuestras funciones, o nuestras variables, perdón, y con eso esto va a dar 1. Luego 1 más algo va a ser 1, según la propiedad que nosotros habíamos visto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta propiedad? Que era a... Ahí sí. No, de hecho era problema mío. Ahí sí. Sí, aquí les comento, miren. Tenemos, ¿cierto?, los mapas de Carnot, que es lo que vamos a revisar ahora. Y esta función tenemos, miren, a negado b más a b negado c más a negado bc. Lo que ustedes ven acá son las diferentes combinaciones para las cuales se hace uno cada uno de los términos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta combinación? Que la que tenemos acá, que sería 1, 0, 1. Si evaluamos, ¿cierto?, ese término en esa combinación, nos va a dar 1. Y 1 más algo va a ser simplemente 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos interesa evaluarlo de esa forma. ¿Qué pasaría acá? Fíjense que esta parte de la función, este término en específico, si lo evaluáramos en 0, 1, 0, va a dar 1 y por tanto toda la función da 1. Y lo mismo pasa en este caso, ¿cierto? Tendríamos a negado b, tenemos 0, 1, ¿cierto? Y nos queda el c libre. O sea, el c podría tomar el valor 0 o el tomar el valor 1. Y con eso sabríamos que para estas combinaciones nuestra función va a ser igual a 1. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos repetida esta combinación, ¿cierto? Y lo que ocurre ahí es que este término en sí es redundante. Eventualmente quedaría simplificado. ¿Ya? Vamos a ver en un momento. Entonces, si ponemos los unos en la tabla, ¿verdad? Vamos a tener un 1 en la posición o en la combinación 0, 1, 0, que sería esta de acá. Tendríamos un 1 en la combinación 0, 1, 1, ¿cierto? Que sería ahí. Tendríamos otro 1 en 1, 0, 1, que estaría acá. Y claro, un 1, ¿cierto?, en 0, 1, 0, pero ya estaba considerado. Por eso le decía que este término es redundante. Acá, perdón. ¿Hay alguna duda respecto a lo que acabo de explicar? Es un breve recordatorio de lo que estuvimos haciendo en la clase justo antes de la prueba, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Todo lo tienen claro? Bueno. Ah, ya. Existen funciones en las cuales no se pueda llegar a 1. Tú dices que no se puedan, que no se evalúen a 1. De hecho, sí. Podría haber una función que fuera, por decirlo así, una contradicción, como se veía en lógica booleana, y que sería directamente esta función. Oh, apareció en verde eso. Sería esta función. Por ejemplo, bueno, f igual 0. Tendríamos esta función también, miren. Esa es 1, ¿cierto? Así que sería el producto.
esta función también sería 0, ¿sí? Sería poco práctico en realidad, pero existe. Y no tendría ninguna combinación para la cual sea 1, ¿cierto? Y si la función está en pos, debemos evaluar para 0 o también para 1. Es que ahí depende el caso. Tendríamos que verlo, miren. Revisemos. De hecho, lo más simple sería en este caso quizá evaluarlo para 0. Vamos a ver acá. Una expresión pos sería de esta forma, ¿cierto? Entonces, claro, me resulta más fácil evaluarlo a los ceros. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo esto. Yo pienso, basta que haya un 0 acá para que inmediatamente la función sea 0, ¿cierto? Entonces busco de esa manera. Yo digo, ¿para qué combinación de entradas este término que está acá me da 0? Y me falta ponerle el más, ¿cierto? Va a ser para cuando el A es 0, el B es 0 y el B es 0. Cuando esta combinación me da 0, me va a dar 0 cuando tengamos el B0 y el C0 y el A en 1, ¿cierto? Y ahí tengo las combinaciones para las cuales la función es 1. ¿Sí? Es una forma de poder trabajarlo. ¿Se entendió? Déjeme mover esto un poco que quedó como medio apretado ahí. ¿Sí? Muy bien. Y porque ahí nos estamos basando en la idea de que yo sé que basta que uno de estos términos sea 0 para que inmediatamente la función sea 0, ¿cierto? Sin importar lo que pase con los demás. Y aquí nos basamos en la idea de que basta que aparezca un 1 para que inmediatamente la función sea igual a 1. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el mapa de Carnot? Les comentaba yo que es una representación alternativa de la tabla verdad, donde las casillas que nosotros vamos a tener se ordenan convenientemente para poder realizar un proceso de simplificación gráfica. ¿Cómo así? Miren, aquí tenemos un mapa. Yo voy a borrar un poco porque lo vamos a resolver también de nuevo. Ya, todo es lo que estuvimos resolviendo con el curso en la clave anterior, ¿cierto? Y lo vamos a borrar acá. Ahí. Entonces, ¿por qué digo que es una representación alternativa? Fíjense que el mapa de Carnot también considera las casillas. Vamos, de hecho, vamos a dibujarlo de nuevo. Para que así lo vean ustedes desde cero. Tenemos, ¿cierto? Acá, ahí. Vamos a tener 8 casillas. ¿Por qué 8 casillas? Porque son 3 variables. Por tanto, hay 8 combinaciones diferentes. Y cada casilla se corresponde con una combinación. En esta casilla, ¿qué vamos a tener? La combinación 0, 0, 0. Y en realidad, lo que pasa para la función, el valor que toma la función, para esa combinación. Acá vamos a tener el valor que toma la función para la combinación 0, 0, 1. Ahí, ¿cierto? Y así con todas las demás. Pueden ver que están todas ahí. ¿Qué haría entonces? Yo debería escribir o los ceros o los unos, dependiendo con qué esté trabajando. En particular, nosotros vamos a trabajar con los unos, que es lo que estuvimos expresando recién, y vamos a decir que hay un 0 en, perdón, un 1 en 0, 1, 0. 0, 1, 0. Acá hay un 1. ¿Dónde hay otro 1? En 0, 1, 1, ¿cierto? 0, 1, 1. Y el último, ahí, en 1, 0, 1. Acá. Luego, ¿qué hacemos? Y lo que yo quiero que hagamos hoy día es que veamos cómo nosotros podemos trabajar con el mapa de Carnot para simplificar. Después ya la clase siguiente vamos a ver las reglas así como más duras de por qué se hace de esta manera, ¿ya? Pero en principio quiero que ustedes tengan clara esta idea. Algo importante. Fíjense en cómo están ordenadas estas combinaciones o estos números. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. No están en binario ordenadas, ¿cierto? Porque si fuera binario sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sino que están en gray, ¿sí? Y la diferencia de gray y binario es que en gray solamente hay un cambio de un bit entre dos combinaciones. Por ejemplo, acá pueden ver ustedes que cambia ese bit, entre esa y esa cambia el primero, entre estas dos cambia ese, ¿cierto? E incluso entre esta combinación y la que está acá, cambia solamente el primer bit, ¿cierto? ¿Ya? Eso es importante. Si es que yo intercambiara estas filas,
llegaría a un resultado erróneo, o podría de hecho llegar a un resultado erróneo. Así que mucho cuidado con eso. Tiene que estar ordenado en gray. ¿Por qué podría preguntarse ustedes? Porque nos estamos pasando en la adyacencia. Es algo que vamos a comentar más en la clase siguiente, donde vamos a ver la formalidad, por decirlo así, del mapa de Carnot. Y ahora nos vamos a centrar directamente en cómo lo aplicamos. Fíjense bien. Vamos a tener, con verde vamos a poner un grupo. Vamos a formar siempre grupos rectangulares o cuadrados. ¿Ya? Formas regulares así. No vamos a dibujarlo a él, ¿ya? Sino que solamente rectángulos o cuadrados. Y tengo que cubrir todos los unos que esté trabajando o todos los ceros. En este caso nosotros estamos trabajando con los unos. ¿Ya? Algo importante también es que los grupos pueden ser de 1, 2, 4, 8, 16 elementos, en realidad potencias de 2. ¿Sí? Los grupos pueden ser de a 1, 2, 4, 8, 16. Aquí obviamente el grupo más grande que yo podría formar, si es que fueran solamente unos, sería de 8, pero no tenemos 8 unos, ¿cierto? Recuerden que acá, a pesar que no los dibujé, hay ceros. Están implícitamente ahí, ¿cierto? Porque recuerden que este mapa de Carnot se corresponde exactamente con la misma información que tenemos en la tabla. Y la tabla tiene ceros, obviamente, ¿cierto? ¿Ya? Les voy a pedir que ahora asuman y me crean que estos grupos son válidos. Nosotros podemos ver las reglas particulares de cómo se arman los grupos. Pero lo que me interesa bastante sí es que ustedes me entiendan cómo vamos a simplificar. Atención, voy a partir y por cada grupo voy a obtener un término. En este caso estoy trabajando con los unos, por tanto voy a obtener un producto. Vamos a partir con el grupo rojo. Grupo rojo. Si es que entre los elementos que contiene este grupo hay un cambio en alguna variable, esa variable se va a eliminar. ¿Cómo así? Fijémonos acá. El A, para el elemento del grupo, que en este caso es único, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿cierto? ¿Cambia de alguna manera? No, de hecho no puede cambiar, porque solamente tenemos un elemento, así que es el valor que tiene. Bueno, entonces si es que vale 1, vamos a tener que va a quedar la variable, que es A, pero sin negar. Ahora, con el B, ¿cuánto vale el B dentro de los elementos de mi grupo? Veo que solamente tengo un elemento, así que vale 0, ¿cierto? Para todos los elementos del grupo, en este caso solo 1. Si es que vale 0 el B y está fijo, ¿cierto? Va a quedar negado. Luego, el C. ¿Cuánto vale el C para los diferentes elementos del grupo? Acá, lógicamente, no tenemos que solamente hay un elemento, así que no cambia. Va a quedar entonces como C, sin negar, porque está fijo en 1. Ahora vamos a sumar otro término, que lo vamos a obtener del otro grupo, y en realidad obtendríamos un término de cada grupo. Fíjense ahora lo siguiente. El A, ¿cuánto vale para todos los elementos del grupo? De hecho, para él, ahora tenemos más de 1, ¿cierto? Vale 0 y para él vale 0. Como vale lo mismo y está fijo, vamos a dejarlo como anegado. ¿Por qué anegado? Porque está fijo en 0. El B, que vale 1 para ambos elementos del grupo, está fijo en 1, por tanto, queda sin negar. ¿Qué pasa con el C? Fíjense que para este elemento vale 0 y para esta casilla, ¿cierto? Vale 1. Por tanto, como cambió, se va, no va a quedar. Y nuestra función simplificada va a ser simplemente esta. Repito, formamos los grupos, que quiero que por ahora me crean que son válidos. Yo les puedo decir algunas reglas básicas para poder formarlos. Que primero tenemos que cubrir todos los unos. Podemos hacer grupos solamente de 1, 2, 4, 8, 16, en realidad potencias de 2 elementos. Además, estos grupos tienen que ser regulares, en el sentido que pueden ser cuadrados o rectángulos, no pueden ser formas diferentes, ¿cierto? No puedo incluir ceros, sí que estoy trabajando con los unos. Así que estos grupos, que son este rectángulo que está acá, y ese que está ahí, ese cuadrado, son válidos. Otra cosa importante es que solamente puedo juntar aquellos unos, ¿cierto? Si estoy trabajando con los unos, que son adyacentes, que están juntos. No podría juntarlo, por ejemplo, a él con él. No, porque están separados. ¿Ya? No hay adyacencia. Luego dije, voy a obtener este término simplemente fijándome en si las variables cambian para los diferentes elementos de una casilla. Acá tenemos solamente una casilla en ese grupo porque está solo, ¿cierto? Ese elemento. Por tanto, tanto la A como la B como la C no van a cambiar. Van a tomar el valor que tienen directamente en esa casilla, que sería A está en 1, por tanto queda sin negar.
el B está en 0, queda negado, el C está en 1, así que queda sin negar. ¿Qué pasa con este otro término? Con el término correspondiente al grupo verde. Lo mismo, ¿cierto? Decimos, el A, ¿cuánto vale para esta casilla? O para ese elemento, ¿cierto? Vale 0. Para él también vale 0. Como está fijo, va a quedar, y como está fijo en 0, queda negado. Luego el B, que está fijo en 1 para esta casilla, y también para esta en 1, va a quedar sin negar, porque está fijo en 1 y estamos trabajando con los unos. Y el C, como cambia, para esta columna vale 0 y para esta vale 1, se fue. ¿Se entendió? Les pido que por favor me confirmen si se entendió. Yo voy a buscar un poco de agua que se me acabó. ¿Ya? Más o menos. Ya lo vamos a revisar con un ejemplo, ¿ya? Voy a ver un ejemplo adicional. Espérame un minuto. Ya, he vuelto. Ahora sí. Más o menos me decías. Ya. Vamos a ver un ejemplo adicional, ¿ya? Recuerden, por ahora no se preocupen. No se preocupen de los grupos en sí mismos, ¿ya? Solamente concéntrese en ver la dinámica con la cual yo estoy simplificando, porque el tema de los grupos lo vamos a ir de a poco ir comentando, y en la clase siguiente lo vamos a formalizar, ¿ya? Me dices, ¿por qué en la función no está el C del grupo verde? Ah, ya, mira, ese es un punto bien importante. Como les comentaba acá, si es que una variable cambia de valor para alguna casilla de nuestro grupo, inmediatamente se va. Fíjense que el C para este elemento del grupo, o para esa casilla si lo quieren ver así, vale 0. Pero para esta casilla, que forma parte del grupo verde, cambió a 1. Como cambió, se fue. Por eso no está acá al final. Y ese es el truco, por decirlo así, para simplificar. ¿Por qué quedaron el A y el B? Porque el A y el B, para ambos elementos de nuestro grupo, que en este caso son solamente dos, vale lo mismo, no cambian, ¿cierto? El A vale 0 para él y para él, y vale 1 el B para él y para él. Por eso quedaron. ¿Se entiende ahora? Recuerden, si cambia el valor de la variable, se vale esa variable. Si la variable tiene el mismo valor para todos los elementos del grupo, esa variable queda. Si el valor que tiene, que es el mismo, ¿cierto? Porque estaría fija, es 0, quedaría negado. Claro, ahora lo vamos a ver. Y si es que estuviera fijo en 1, va a quedar sin negar. Vamos a ver uno acá. Vamos a borrarlo. Ahí, como que tiene un delay con eso. Y borremos todo, no, medio puedo borrar todo. ¿Por qué no me dejas? Ahí sí. Ya. Nos va a quedar acá. ¿Cómo que se manda solo de repente esto? Dibuja las líneas, después las borra. Pero yo lo dejo, no que trabaje así. Ahí. ¿Cierto? Acá vale 0, aquí vale 1. Voy a mover un poquito más el 0 y el 1 porque estaban muy arriba. Claro. Sí, le da como la cosa de repente, sí, yo no le digo nada. Si me borra algo, le vuelvo a escribir. Ya, entonces teníamos, ¿cierto? Un 1 acá, un 1 acá, y aquí agregamos otro 1. Claro. Grupo verde, miren. Acá lo vamos a dejar tal cual, no va a cambiar nada. Como les digo, no estamos profundizando tanto ahora en los grupos en sí mismos. ¿Cómo vi eso verde? No estamos, ¿cierto? Como les decía, fijándonos tanto en el tema de cómo formar los grupos, porque lo vamos a ir trabajando poco a poco, pero sí en el cómo obtener la función, cómo finalmente vamos a simplificar. Ahí sí. Y ahora sí es verde. Ahí, grupo verde. Es un grupo de A2, es válido, tiene una forma rectangular, ¿cierto? Cubrimos esos unos. Nos queda cubrir los unos que están acá.
No puedo formar un grupo de A3, podría preguntarse a alguien, ¿cierto? Pero recuerden que me dicen que solamente pueden ser en potencias de 2. Así que, bueno, formo este grupo con ellos dos. ¿Estamos listos? Vamos a obtener el término correspondiente al grupo verde. Nuevamente, el A está fijo en 0, así que va a quedar negado. El B está fijo en 1 y para ambos vale 1, así que como no cambia, queda así. El C, según lo que comentaba antes, va a cambiar, ¿cierto? Cambia de 0, que vale para esta casilla, a 1, así que se fue. Ahora vemos también que en este grupo vamos a tener fijo el valor de A. Para esta casilla vale 1 y para esta casilla vale 1. Como no cambió y se mantuvo fijo en 1, queda como A. ¿Qué pasa con el B? Quiero que me escriban ustedes. ¿Qué creen que ocurre con el B? Se elimina tal cual, ¿cierto? Porque cambió. Porque para él vale 1 y para él vale 0. Se fue. ¿Y el C cómo debería quedar? Fíjense, vale 1 para él y 1 para él. Por tanto, está fijo. En 1, ¿cierto? Como está fijo en 1, queda sin negar. Y ahí nos quedaría entonces A, C. ¿Se entendió ahora? Ya, muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Miren, vamos a ver acá algunas otras características importantes de los mapas. Vamos a subir hasta donde el punto que les quiero mostrar. Acá. Ahí precisamente. Fíjense que el mapa en sí, como yo les comentaba, tiene adyacencia. Yo creo que lo dibujé acá también. Ahí. En este mapa yo tengo las combinaciones 000, 001, 010, 011, ¿cierto? Simplemente estoy viendo las coordenadas que tengo acá, ¿cierto? 110. Acá tendría, ¿cierto? El 100. Voy a borrar esto de momento, que era un ejemplo diferente. Ahí. ¿Sí? Si eso yo lo quisiera ver con el número, en este caso decimal, que le corresponde, lo que tendríamos acá sería el 0, que está ahí, ¿cierto? Tendríamos el 1, tendríamos el 2, tendríamos el 3. Fíjense que se salta al 4, ¿cierto? Ahí, después al 5, después al 6 y después al 7. O sea, yo podría ver que en realidad están todas las combinaciones que tengo para mis entradas, ¿cierto? Mis combinaciones posibles, y por consecuencia, lo que va a pasar. Vemos entonces, ¿cierto? Que, ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, pensémoslo así, un 1 acá, en nuestro mapa? Claramente si hay solamente un 1 y los demás son 0, yo voy y lo formo así. Lo formo en 1 y en realidad lo agrupo. ¿Y cuál sería el término que le corresponda? Va a ser, si es que está el 0, o si está fijo en 0, va a quedar negado. Si está fijo en 1, va a quedar sin negar. ¿Cierto? La variable que está indicándonos acá, que sería el b. Y este de acá está en 1, ¿cierto? Así que va a quedar así, sin negar. Y si hubiera un 1 acá, por ejemplo, quiero que me escriban ustedes cómo queda ese término. ¿Cómo quedaría escrito? ¿Cómo les quedaría? Recuerden, el A está fija en 1, así que queda sin negar. Es lo que se dice acá. Los 1 se leen como la variable real, vale decir no complementada, ¿cierto? Y los 0 se leen como la variable complementada. Así que nos quedaría entonces el B negado, efectivamente, ¿cierto? A, B negado, y el C, ¿qué pasa con él? Miren, vale 0, ¿cierto? Así que queda negado. Ahí estaría. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, también se podría armar el mapa así. Yo personalmente no se lo recomiendo. Yo se lo recomiendo directamente ponerlo con los ceros, escribirlo así.
porque así tenemos en realidad la misma información que la tabla. Exactamente la misma, solamente ordenada de otra manera, como les decía yo, convenientemente para así poder simplificar. Bueno, la línea quedó media chueca, pero se cumple. Recuerden que el código es Gray. Acá tengo, por ejemplo, si tuviera las variables A, B, C, 0, 1. ¿Y qué pasaría acá? ¿Qué me queda si tuviera, por ejemplo, este grupo? Me quedaría si esta función fuera, pongamos un nombre diferente, H. Nunca pongo la letra H, pero ahora la pusimos. Fíjense que el A vale 0 para esta fila, vale 1 para esta. Como cambió, se fue. El A ya no está. El B, sin embargo, vale 1, tanto para esta fila como para esta fila. Así que va a quedar, y como está en 1, va a quedar sin negar. Y el C cambia. Para esta columna vale 0 y para esa columna vale 1. Así que se fue también el C. Y nos queda así. ¿Se fijan cómo queda simplificada la función? O sea, si es que yo hubiera tenido la función canónica sería así. De hecho, habría sido, yo lo voy a escribir mirando directamente las combinaciones como si hubiera agrupado en uno, cada uno separado, ¿ya? Habría sido la canónica, A negado, B, C negado, más, ahora acá, sería A, B, C negado, más A negado, B, C, más A, B, C. Ahí. ¿Se fijan? Esa sería la canónica. Tiene 4 términos, tiene cada uno de los términos 3 literales, y se redujo todo a eso. ¿Se dan cuenta lo mucho que se redujo? Si lo hiciera con álgebra no sería tan directo, ¿cierto? Que tenían que empezar a agrupar, de repente algún término puede que no lo vea. Sin embargo, de esta manera, usando mapa de Carnot, ni siquiera podemos decir que fue fácil, ¿cierto? Fue, pero directo, ¿no? ¿Se entendió esto? Porque a lo mejor alguien no lo entiende y yo le estoy diciendo que es fácil y pero se dan cuenta que el procedimiento en comparación a realizar álgebra es increíblemente menos complejo en el sentido de que, claro, si yo lo entiendo, es bien rápido. Acá con álgebra, ¿qué haría? Empezar a factorizar, buscar ahí alguna combinación que me convenga, ¿cierto? Pero no sería, como les digo, tan directo. Quizás factorizaría por A negado y por A, ¿cierto? Y me quedaría B, sí, de hecho así podría irlo simplificando. Podría simplificar, juntar estos dos. Junto esos dos, miren, solamente una muestra para que vean la diferencia. Quedaría B C negado más BC más, aquí me quedaría el A, ¿cierto? Y el B. El A factorizado, ¿cierto? Después queda BC negado más BC. Después, ¿qué hago? Tendría que factorizar ahí, ¿cierto? Por B. Y se me iría el C negado con el C. O sea, quedaría ahora eso. Quizá lo podría haber hecho más directo, pero yo creo que se entiende el punto que no es tan llegar y hacerlo, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí sigo factorizando y factorizo por B, si se fijan. Después hubiera quedado B, A más A, eso es 1, así que al final nos quedaría B. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que todo ese procedimiento surgió ahí? Y gráficamente fue más directo. Quiero que me confirmen si se entiende lo que acabo de explicar. Eso hubiera sido si es que lo hubiéramos hecho en álgebra, por ejemplo. Muy bien entonces. Muy bien. Ya. Así que continuamos y claramente ustedes ya vieron la tabla, o bueno, en realidad en la hoja anterior vieron el mapa que sigue, ¿cierto? Cuando yo tengo 4 variables, lo que yo hago es esto. Hago un mapa un poco más grande. Miren, yo lo que acabo de dibujar acá son todas las combinaciones, en realidad 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, esto está en gray, lo mismo que acá. ¿Qué combinación le corresponde a esta casilla? 0, 0, 0, 0, es lo que está ahí. Acá 0, 0, 0, 1.
0011, ¿cierto? Acá 0010, 0100, 0101, 0111, 0110, y así seguiría yo todo lo que quisiera. Vamos a ver otro caso más, miren. 1010. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Y qué representa esta especie, como no sé, como de telaraña? Representa lo siguiente, que en realidad las casillas que son inmediatamente contiguas, por ejemplo ellas, son adyacentes. Fíjense que solamente hay un cambio de bit, ¿cierto? Cambia solamente el último. Por ejemplo, entre ellas dos, ¿cuál cambia? Cambia el tercero, ¿cierto? Y entre ellas dos también, solamente cambia el último. Y además, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa con estas dos casillas? Con esta que está acá y con esta. También cambia solamente un bit, o sea, también hay adyacencia, ¿cierto? Entre esta casilla y esa. Y no solo eso, también entre esta y la que está acá abajo, miren. Aquí, entre ella y ella, solamente hay un cambio de un bit, que cambia el primero, ¿cierto? ¿Por qué ocurre eso? ¿O cómo lo podríamos representar y entender? Miren el siguiente dibujo. Lo que acá les acabo de escribir yo es cómo se representa, o en realidad no lo acabo de escribir, sino que lo escribí en la clase pasada con el otro paralelo. Es que este mapa es como si tuviera los bordes pegados. Entonces lo que yo tengo en definitiva es como una especie de esfera. Imagínense como que el mapa por los bordes se pega y por tanto, por eso hay esa adyacencia. Y queda pegado de esa manera. ¿Sí? ¿Se lo imaginan? Porque si se lo imaginan, entonces vamos a ver que en realidad yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decir, bueno, si está pegado, entonces si tuviera unos en las esquinas, como lo estoy mostrando acá, no podría formar un grupo. Y de hecho sí podría hacerlo. Podría hacerlo sin ningún inconveniente. Formando el siguiente grupo. Voy a arreglar esta A y B que están ahí. Que la A no sé, que se convirtió en un triángulo, ni siquiera un triángulo. Ahí. Ya. Entonces, como están pegados, porque le estoy diciendo yo que tiene esa adyacencia, quedan juntos. Y yo podría entonces hacer un grupo que los agrupe a los cuatro. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, la función? Si esto fuera, supongamos, una F2, por ejemplo, quedaría así. El A, ¿cuánto vale para los que están acá? Vale 0 y vale 0 para estas dos casillas. Pero acá vale 1, así que se va, ¿cierto? No va a quedar el A. El B, sin embargo, vale 0. ¿Sí? Vale 0 en ambos, así que queda como B negado. ¿Qué pasa con el C? El C en esta columna vale 1, ¿cierto? Para estas dos casillas. Perdón, vale 0. Y para esta vale 1. Como cambia, se va. El D, por el contrario, queda fijo. Queda fijo en 0 para todas las casillas que tenemos acá. Así que queda como D negado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa con el mapa de 4 variables. Y con el mapa, de hecho, de 3 también se da. ¿Eh? Pero lo que pasa es que es menos llamativo que ese, porque en realidad es como que se pega sobre el mismo también. O sea, yo podría juntar, digamos, si tuviera un 1 acá, lo podría juntar con el de abajo, sin problema. Siempre que tenga esa adyacencia, al momento de ser, obviamente, grupos de dos elementos. Si continuamos, quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Yo les voy a hacer una pregunta. Uno, y voy a agrandar un poco acá para que se vea mejor. Déjame ver si lo agrando un poco más. Con 200 será mucho. De hecho fue mucho. No, pero está bien. ¿Qué quiero que se vea bien acá? Fíjense en este número, miren. Esto es lo que quiero que ustedes vean. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Eh? Mucha atención. Quiero que ustedes me digan si lo que yo voy a seleccionar acá es adyacente o no. Como que no elegí el mejor color, ¿cierto? Y se borraba todo menos el que yo quería borrar. Típico. Ya, ahora sí. Quiero que ustedes me digan si estos que yo estoy marcando, S y S, son adyacentes. Porque si son adyacentes, yo podría hacer un grupo así, por ejemplo, ¿no? Un grupo de esta manera.
un grupo así, en la diagonal, ¿o no? ¿Son o no son adyacentes? ¿Cierto? No serían, porque de hecho cambia, como tú bien dices, más de un bit. Tenemos, ¿cierto?, las combinaciones acá. 1, 1, 0, 1, y la de acá es 0, 1, 1, 1. Claramente vemos que está cambiando ese primer bit y además está cambiando ese tercer bit. Por tanto, no son adyacentes. Así que ese grupo no sería válido. A pesar que alguien podría decir, mira, pero es un rectángulo, ¿cierto? Y es de 2, pero no, no sería válido. Porque depende de la adyacencia. No son adyacentes. ¿Ya? Así que eso es importante. Voy a achicar de nuevo el dibujo porque quedó muy grande. Vamos a ponerlo en 100 nomás. Ahí. Ahí está razonable, ¿cierto? Ya. Ahora, esto se refiere al simplificar. Porque muchas veces yo ya he mencionado la palabra simplificar. Pero ¿qué es simplificar en sí? Entendemos que es como algo quizás lo más pequeño, menos complejo, ¿cierto? Pero del punto de vista de las funciones lógicas, se refiere a, ya sea, disminuir la cantidad de términos. Acá tenemos 1, 2 y 3. Acá tenemos 1, 2 y 3. Por tanto, si yo lograra eliminar un término, lo simplifiqué, porque disminuí la cantidad de términos, ¿cierto? O, no son excluyentes, disminuir la cantidad de literales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviera, supongamos, una función f3, voy a ponerle punto y coma acá, que fuera así, y les preguntaba a ustedes, ¿cuál de las tres funciones está más simplificada? ¿Qué me dirían ustedes? Recuerden, los criterios que estamos usando para definir si es que estamos simplificando o no, es que o yo disminuyo la cantidad de términos o disminuyo la cantidad de literales de cada término. ¿Cuál estaría más simplificada? Sí, de hecho, para este caso sí, estaría más simplificada la F3 porque coincide la cantidad de términos, ambas, o en realidad las tres tienen 3 términos, pero esta función tiene términos mucho más pequeños, mucho más reducidos, y estaría más simplificada. Sería más simple de implementar, después vamos a ver compuertas lógicas, que esta. Porque finalmente nuestro objetivo es poder implementar los circuitos. Y si es que yo tengo una función más simple, la cantidad de elementos que voy a requerir para poder implementar dicho circuito va a ser menor. Y esa es la ventaja de simplificar. Ya no es porque, no, mira, quiero simplificar porque lo encuentro entretenido, sino para tener un problema más que resolver. No, no sería la idea, ¿cierto? Así que eso es muy importante. De la misma forma, supongamos que tuviéramos algo así. La vamos a crear así nomás, ¿ya? Y yo les preguntaba a ustedes, entre estas dos, ¿cuál estaría más simplificada? ¿F3 o F4? ¿Podría yo decir algo claramente? En realidad, si se fijan bien, yo podría decir, ya, pero mira, esta de acá tiene menos términos, o sea, tiene dos nomás. Debería estar más simplificada. O incluso lo podría hacer más complejo, así. ¿Se fijan? Yo no podría emitir un juicio así absoluto en este sentido, porque tengo menos términos en ella, pero esta tiene, a pesar de tener un término más, son términos más simples, ¿cierto? Así que no podría decir, no, mira, esta está más simplificada una que la otra. ¿Sí? Que comparadas con ella, sí, pero entre ellas dos no podría diferenciar cuál está más simplificada. ¿Se entiende esa idea? Muy bien, ahí me dio frío, no sé si seré yo nomás, o ustedes también. Como que de ayer se puso súper súper frío. Ah, ya, entonces no soy el único. Muy bien, entonces. Muy, muy bien. Ahora, vamos entonces a revisar lo siguiente, miren. Les comentaba yo que la clase del día lunes vamos a formalizar todas las reglas para formar los grupos, para la simplificación, y que en realidad son un montón de reglas. ¿Qué ocurre muchas veces? ¿Y qué ocurría cuando yo lo presentaba en otros cursos? Es que uno ve prácticamente una clase entera las reglas y mientras la está leyendo y todo no entiende mucho porque en realidad le falta ver la parte gráfica.
Entonces ahora lo que quiero es que ustedes vean y entiendan cómo poder hacer la simplificación. Claro, y mencionando algunos detalles importantes para poder trabajar. Y el día lunes nosotros formalizamos todo y ahí ustedes lo van a poder conectar mucho más fácil. ¿Ya? Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir para acá y vamos a resolver algunos ejemplos. ¿Ya? Pero déjenme. Vamos a dejarlos en blanco para que partamos desde cero, ¿cierto? Esa es la idea. Para ver si que se entiende la dinámica de cómo vamos simplificando, que es lo que me interesa por hoy día. Ya, ahora sí. Acá tenemos ejemplos adicionales. Tenemos un mapa de tres variables, ¿cierto? Tenemos otro mapa de 4, de hecho 2 de 4. Vamos a ver que acá formamos un grupo de A4, ¿cierto? Se puede, es totalmente válido. Es regular, es de una potencia de 2. Luego nos faltaba cubrir ese 1. Yo podría haber dejado ese 1 solo, ¿cierto? Pero ¿por qué lo dejé con el de al lado? Porque en realidad se pueden utilizar los números para formar grupos más grandes. De hecho, aunque yo tuviera que cubrir solamente un 1 que me falta, porque tengo que cubrirlos todos, yo debo tratar siempre de formar el grupo más grande. ¿Por qué? Y esto es un adelanto del lunes. Porque mientras más grande el grupo, más se reduce el término. Queda con menos literales. ¿Ya? Por eso es que yo tengo que tratar de formar el grupo más grande. Y aquí no lo dejé de 1 al solo, sino que lo dejé de 2. Otra cosa importante, yo debo intentar formar la menor cantidad de grupos. Porque como ustedes han visto ya, nos va a quedar, estoy seguro si borré algo, ahí, nos va a quedar tantos términos como grupos. ¿Cierto? Por eso es que es importante. Ahí sí, ¿cierto? Nos va a quedar tantos términos como grupo. Así que nosotros podemos saber que aquí directamente nos va a quedar un término para el grupo rojo y un término para el grupo verde. Vamos a trabajar ahora con el grupo rojo. Vamos a ver qué nos da. Y calculamos, ¿cierto? Vamos a decir, el A está fijo en 0, por tanto va a quedar y va a quedar negado, ¿cierto? El B está fijo en 1 para todos los elementos del grupo, por tanto va a quedar como B. ¿Qué pasa con el C? Como en el caso anterior que habíamos visto, ¿cierto? Cambia de 0 a 1, así que se va. Más el grupo que se, o perdón, el término que se corresponde al grupo verde. Lo realizamos acá y nos va a quedar entonces que el A cambia, ¿cierto? Fíjense, acá vale 0 para estos dos elementos, para estos dos vale 1, por tanto cambió, se fue. El B vale 0 para esta casilla y esta casilla, pero para estas del medio vale 1, por tanto cambió también, así que también se fue. Nos va a quedar exclusivamente el C, fijo en 1, así que ¿qué hace? Algo importante también, debido a que nuestro grupo de 4 variables, yo les comentaba que como que se pega por detrás, ¿cierto? Yo voy a poder formar grupos así. Esto que está en azul, que ustedes ven acá, está unido. O sea, un grupo que es totalmente válido. Podríamos comprobar que las casillas, ¿cierto? Que tenemos acá, su combinación correspondiente va a ser adyacente. Ahí tenemos, ¿cierto? 0, 1, 0, 0. Y para esa casilla tendríamos 0, 1, 1, 0. Cambió solamente ese bit. Como cambió solamente ese bit, son adyacentes, así que es totalmente válido. ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, el término que se corresponde al grupo azul? Escríbanmelo ustedes para ver si es que se entiende. El término que se corresponde al grupo azul. Recuerden que el criterio es ver si es que la variable cambia su valor para alguno de los elementos o las casillas de nuestro grupo. ¿Cierto? En este caso tenemos dos casillas en el grupo, por tanto habría que ver si eso ocurre. ¿Cómo les queda a ustedes? Me pueden escribir así, no sé, estoy escribiendo lo que sea. X, Y negado, ¿cierto? A negado B. ¿Queda algo más?
Recuerden que tenemos... Ah, pero me pusiste A negado B. Recuerda que aquí son X, Y, W, Z. Grupo azul, ya. X negado Y. Y algo más. Mira. Para el W vale 0, acá vale 1. Así que se va. Pero el Z vale 0 para ambos. Así que tiene que quedar el Z, ¿cierto? Z negado. Muy bien. Más, y ahora habría que ver qué pasa con el grupo morado, que también es un grupo válido. Fíjense que formé 4 acá y 4 acá. Totalmente válido. Nos queda, ¿cierto? El X que se va porque cambia de 0 a 1. El Y queda, pero queda negado, ¿cierto? ¿Dónde dejé el morado? Por acá anda el morado. Queda acá el Y, negado. Y efectivamente, ¿cierto? El W cambia de 0 a 1, para ellos 2 vale 0, para ellos 2 vale 1, así que se fue el W, pero el Z queda en 1. Y nos queda. Muy bien, muy bien. ¿Alguien no entendió lo que acabamos de hacer? Recuerden que respecto a los grupos y todo ese tema, vamos a formalizar un poco más esas instrucciones o el procedimiento para crearlos el día lunes. ¿Sí? Dime. ¿Ya? Los unos que se encuentran en las casillas, ¿sí? Ah, en este es parte del problema. Los definí yo arbitrariamente. Totalmente arbitrario. Y podemos crear después otro problema. ¿Sí? Son para efectos de ejercitar. Vamos a crear uno más. Mientras ustedes piensan en este, piénselo por mientras, yo voy a crear otro problema. Y van a ver de dónde salen los problemas. Ya, vamos a pensar en uno. Si lo tienen listo, lo pueden escribir. Mientras yo dibujo el mapa. Y voy a poner letras normales ahora. Letras normales, las letras que siempre uso. Como si las otras fueran anormales, ¿o no? No hay que discriminar a la X, la Y, la W y la Z. Son igual de válidas. Naranjo te quedó A negado D. Vamos a ver. Grupo naranjo, ¿cierto? El A está fijo en 0, por tanto queda negado efectivamente. Ah, se me olvidó naranjo, ahí está. A negado. Luego el B cambia de 0 a 1, así que se va. El C también cambia. El D está fijo en 1, así que queda ahí. Muy bien. Grupo azul, tú me dices que sería, ¿cierto? Sería B y sería D. Sí, porque el A cambia, se va. El C cambia, se va también. Así que muy bien. B, D. Y el último, rojo, sería C negado D. A ver, veamos. Fíjense que el A y el B cambian, así que se van. Y queda efectivamente el C negado D. Sí, estaría bien, porque está fijo en 0. Si está fijo en 0 y estamos trabajando con los unos, queda de esa forma. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Se va entendiendo entonces, ¿cierto? Ahora, este no tiene ninguno, así que le vamos a poner algunos unos. Vamos a dejar este porque recién lo vimos, pero para que ustedes mismos también lo repasen. A ver. Ahí. Así está interesante. Bueno, yo les comentaba que podríamos formar el siguiente grupo, ¿cierto? Un grupo con los extremos. Así que ese vamos a escribir. Y la idea es cubrir todos los unos, formar la menor cantidad de grupos, ¿cierto? Y ojalá lo más grande. Yo les comentaba que por esas reglas. También puedo utilizar algún elemento en más de un grupo. Es totalmente válido. Esos son 4 por si acaso, que lo corté a la mitad, pero son 4. ¿Y él? ¿Cómo queda él? ¿Se puede juntar con alguno? No, ¿cierto? La vida es triste, pero quedó solo. Tristemente. Nosotros lo vamos a dejar aquí.
Yo me río de él. Mala, ¿es cierto? Están vendiendo pan amasado fuera de mi casa. No creo que ustedes lo escuchen, pero igual es chistoso. Debería comprar verduras. Claro. Eh, claro, con el uno solo está haciendo otro grupo, sí. De hecho, queda un grupo solo. Y no tengo más, no tengo otra opción porque como acá hay ceros, no lo puedo juntar con ninguno, porque recuerden que en diagonal no se puede, ¿cierto? Así que nos quedó solo. No tendríamos otra opción. Partamos con él para que no se sienta tan solo. Ya. En su caso, como él está en un grupo con solo su casilla, ¿cierto? No va a cambiar ninguna variable, de hecho no puede cambiar, va a quedar 1, 1, 0, 1. Por tanto, el A va a quedar sin negar. Ah, pero ¿seguro? ¿Potencia de 2? No se olviden, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando desde el binario, así que... Uy, se le borró eso al 2. Le ponemos, ¿no? ¿Cierto? Así que sería válido. El 0 siempre ahí, generando esos casos medio raros, ¿no? Ya. Entonces era AB, C negado, D. Ah, la suma de los grupos. Ah, pero es que queda igual. O sea, los términos, ¿cierto? Van a quedar sumándose, sí. Sí, van a quedar, de hecho, uno, 2 y 3. Van a quedar tres grupos. Tres grupos y tres términos. Si te referías a eso, sí, no hay ningún inconveniente. Grupo rojo. Grupo rojo, ¿cómo queda? Díganme ustedes. Mientras yo voy a hacer el grupo verde, sí, para que hagamos todos algo, ¿cierto? ¿Cómo voy a estar yo solamente escribiendo nomás? Sí. Hagamos todos una parte. Yo voy a hacer el verde, ustedes hacen el rojo. Fue rápido eso. Ya, entonces el verde yo lo estoy escribiendo, B negado, ¿cierto? De hecho cambia, ¿no? No hay ningún B negado, estoy puro inventando ahí, ¿no? Todos estos cambian, así que va a quedar solamente el C y el D negado para el verde. Ahí sí. Y el grupo rojo que me decían ustedes, lo vamos a ver ahora, quedaba B negado, D negado. A ver. Claro, el A se cambia, ¿cierto? Así que se va, queda el B negado, efectivamente. Y el D queda en cero, el C cambia, así que se va. Está muy, muy bien. Tenemos un problema adicional. Sí. ¿Se entendió? Sí, miren qué bien. Vamos a guardar porque le agregamos un ejemplo más. No creo que a nadie le moleste tener un ejemplo adicional, ¿cierto? Y Word se puso medio, medio porfiado, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, entonces al menos estaríamos ok por hoy día. Creo que al principio le estaba comentando yo si habían leído un mensaje si es que le había llegado un mensaje de docencia, pero ustedes me decían que no, ¿cierto? ¿O no? O quizás se lo comenté al paralelo del otro curso, o sea, al otro paralelo. Pero se refiere a la prueba. En particular, para las personas que no hayan realizado la prueba debido al paro, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este curso es que se va a realizar la prueba 1 y la prueba 2, pero en unas fechas nuevas que se definan eventualmente. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Y además las personas que hayan dado la prueba 1 van a tener la opción de dar esa prueba, si es que lo quieren así, ¿ya? Para mejorar su nota, ¿me entienden? Va a ser opcional. ¿Se entiende la idea? Ah, esa es una buena pregunta. Al menos lo que yo les comento es la información que mandaron desde informática. ¿Ya? Ellos nos dieron la opción a los profesores de elegir si es que se hace una prueba acumulativa, que va a concentrar todas las evaluaciones que no se dieron, por ejemplo, o considerar las evaluaciones por separado. Que personalmente yo he decidido hacerlo por separado, porque siento que es lo más justo y además que a mí no me complica en nada, porque la prueba va a estar hecha. Entonces, como ustedes vieron, esa estructura de problemas que tenía la prueba uno son varios aleatorios. O sea, yo creé como 4 problemas por cada un tipo de problema, para que me entiendan la idea.
Y luego, si quiero, le puedo agregar más. Le voy a poner unos 2 más, 3 más, ¿me entienden? A cada uno. Entonces, al final, la posibilidad que les quede lo mismo es baja, ¿cierto? Estamos hablando de que son, ¿cuánto? 8 problemas y cada uno tiene como 5 o 6 posibilidades diferentes. Entretenido, al final. Y ustedes también podrían darla, si es que dieron la prueba ustedes, ¿me entienden? Y la fecha de eso va a quedar supeditada a lo que nos informen desde docencia respecto a cuándo se van a dar las pruebas, porque eventualmente estábamos suponiendo que el paro terminaría en algún momento, pero ¿me entienden? Al menos tenemos el plan listo para que disminuir la incertidumbre en ese sentido. ¿Dudas al respecto? Y respecto a las otras asignaturas, tienen que consultar directamente con los profesores o sus unidades académicas, ¿ya? Yo recomiendo, por ejemplo, para casos de matemáticas, física y cosas así, que pregunten en docencia de su escuela, porque en sí ellos tienen que ayudarlos con eso. Bueno, si no hay más dudas, entonces les agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que el lunes lo que vamos a hacer es formalizar esas reglas que yo les estaba comentando. Ah, ya. Respecto a eso, déjame revisar porque me han llegado informaciones de diferentes escuelas. Entonces quiero chequear explícitamente lo que nos comentaron de informática. Y ahí respondo a tu pregunta. ¿Dónde está el mail? El único problema es que siempre llega tantos mails que cuesta encontrarlos, pero vamos a buscar ahora. Debería ser acá, ¿no? Ya lo encontré ya. Ya. Estoy leyendo por si acaso. Dice, ya, las evaluaciones no rendidas se recuperarán al término del semestre. Será el profesor de la asignatura quien determine la modalidad de las evaluaciones recuperativas. Se puede optar por una prueba acumulativa que reemplace un conjunto de evaluaciones no rendidas o una prueba recuperativa por cada evaluación no rendida, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y todos los estudiantes podrán rendir las evaluaciones recuperativas. A quienes rindan nuevamente una evaluación se les considerará la mejor nota. Ah, está claro, está perfecto. Ni siquiera tengo que tomar yo la decisión. Así que les quedaría la mejor. Sí, porque hay otra unidad académica que creo que dijo que se promediaban, pero no es su caso, así que en ustedes qué así. Pues nada, que estén muy bien. Chao, chao. Uy, se está poniendo el sol. Nos vemos el lunes. Chao, igual, cuídense también.